Saludos, aquí Fico Canjiano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Beastar Model Puerto Rico, Espinal. Esto es un drama biográfico deportivo que tiene una duración aproximadamente de 1 hora y 38 minutos. La película ganó el premio del público en la pasada edición del Puerto Rico Film Fest en el 2025. La película está dirigida por el cineasta colombiano Jaime Segura, que ha dado proyectos como El Señor de los Cielos, El Justiciero, Los Descendientes, entre otros. Y el elenco está compuesto, por supuesto, de Xavier Morales, tenemos a H.D. García, tenemos a Ricardo Álvarez, tenemos a Ana Isabel, tenemos a Mario Cimaro, Nicole Chacón, Sara Pastor, tenemos a Fausto Mata, Jorge Pavón, entre otros. En cuestión de la trama, la película está basada en hechos reales y cuenta la historia de uno de los atletas más importantes de Puerto Rico, Jaime Espinal, que a pesar de las difíciles circunstancias, logró traerle gran alegría a su país al ser medallista olímpico. Bueno, y rápido al grano, ¿qué tal está Espinal? Aparte de saber que se destacó en la lucha olímpica y que es un medallista olímpico y que es un gran orgullo para Puerto Rico en ese aspecto, realmente no conocía mucho sobre la vida personal de Jaime Espinal, ni de dónde vino, o sea, por lo que tuvo que pasar para llegar a donde llegó. Es entretenida, definitivamente es inspiracional, especialmente para la juventud de hoy día. Y es un tributo a esta figura que todavía está viva. Y aunque hay algunas fallas y algunas cositas que no me gustaron y pudieron haber sido mejor, creo que al final del día terminé saliendo del cine con una sensación mixta de esta película, porque por una parte me gustó, pero en otras hay otras cositas que no terminé siendo fan de ellas y que pudieron ser mejor para que el producto final de este drama biográfico deportivo pudiese haber sido mucho mejor de lo que es. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí y me gustaron de Espinal, comenzaría con eso mismo, de que la película es una película entretenida en el aspecto de que es un sports biopic, donde si ya tú sabías de Espinal hay algunas cosas que quizás no conocías de él, algunos detalles, para los que no sabían sobre su crianza, su vida personal, su familia y sus obstáculos para llegar a donde llegó, pues va a ser una experiencia donde uno se empapa de información, es una experiencia informativa. Así que en ese caso, la película, como dije, es inspiracional, es sobre o sea, la historia de una persona que contra todas estas retos y tribulaciones y todo, obstáculos, logra su meta y su sueño, y más representando a Puerto Rico. Así que creo que la experiencia en general es una historia bien bonita, que definitivamente inspira, entretiene y además de eso pues te informa, porque al final del día yo salí conociendo mucho más de Jaime Espinal, el cual realmente no conocía, y eso siempre pues es algo que es sumamente positivo en estos tipos de dramas biográficos deportivos. Uno de los elementos que quiero resaltar de esta producción definitivamente es la música. Es algo que me cogió por sorpresa y me pareció refrescante. Es la banda sonora de la película, a cargo de Eric Álvarez, Juan Camarano y Cosme Ricardo, en donde nos dan, la música está chévere, pero donde para mí brilló, que me cogió por sorpresa, fue escuchar este tipo de música inspiracional que la reconocemos ya por default de películas como Rocky, donde hay este tipo de entrenamiento, que está dirigiéndose a un enfrentamiento, o sea, una lucha, una batalla, una pelea, o un evento grande, ya en el tercer acto, y este tipo de que se usa en diferentes montajes de entrenamiento, o sea, me recuerda a Rocky definitivamente, en el sentido tradicional de esta banda sonora, que en estos momentos de entrenamiento de lucha, pues tú escuchas esta música que es con fanfarria y trompetas y viento, o sea, y es como que pompiosa. Y lo cool que hacen ellos es que le integran y la mezclan con música, con un sabor puertorriqueño, latino, hispano, donde tú oyes las congas y una mezcla como que de sabor con tipo salsa, bien caribeño, mezclado con la fanfarria tipo Rocky, y en varias ocasiones en la película pues la presentan y pompea, y uno pues hace, es bien interesante porque rápido te agarra por el aspecto de recordar, de evocar a Rocky u otras películas, y hace rápidamente te agarra un poquito con la mezcla de nostalgia,
y con lo que está pasando con Jaime Espinal en pantalla en cuestión del entrenamiento o de una lucha. Así que quiero resaltar al trabajo de la música porque por lo menos en ese aspecto me cogieron por sorpresa, en verdad lo aprecio y me pareció bien cool ver esa mezcla entre la música banda sonora tradicional tipo Rocky de entrenamiento de una pelea, con entonces el sabor latino, con música como salsa, con las congas y ese sabor latino hispano. Así que eso estuvo bien chévere. Y por último, definitivamente quiero hablar de las actuaciones porque esta película, de las que he visto este año, que han sido varias, creo que incluye varias excelentes interpretaciones, comenzando por Chedi García, que hace de la madre de Jaime Espinal, creo que se llama Roxana, y tiene mucha presencia en ese primer acto, yendo al segundo acto, en donde Chedi García, que sí conozco su trabajo, pero más del lado de proyectos de nuestros vecinos, pero que recuerdo de comedia y cosas que la he visto en otras cosas, y aquí estuvo fenomenal. Creo que es un papel que no es fácil, la presencia de ella y el carisma, o sea, ella se dejó sentir no tan solo en el personaje de Jaime Espinal cuando es jovencito como su madre, pero también deja su marca en la película entera sobre el espectador. Y hace un muy buen trabajo, especialmente frente a estos niños jovencitos actores, y luego después con Xavier Morales en diferentes escenas que tienen entre ellos. Así que definitivamente Chedi García estuvo excelente. Lo mismo tengo que decir por Mario Cimarro, que aparece muy bienvenido cuando aparece en la historia en el entrenamiento en Cuba. Hace de este entrenador especial que coge a Jaime Espinal y básicamente lo pasa por la vara en cuestión del entrenamiento bien fuerte para prepararlo para esta lucha bien importante. Y la actuación se ve natural, se ve orgánica con el mundo que nos han presentado, y se ve que no está haciendo nada marcado, pero lo está haciendo tan bien este actor Mario Cimarro como el entrenador en Cuba, así que también quería hablar sobre él. Pero para mí el que se roba el show de principio a fin, el que sobresale de estas actuaciones muy buenas y de este elenco, es el actor puertorriqueño Ricardo Álvarez, que interpreta a su entrenador aquí en Puerto Rico y el que está encargado del club Sparta, el entrenador, si no me equivoco, Rojas. Así que Pedro Rojas, si no me equivoco, el entrenador. Aquí Ricardo lo conozco de ver su trabajo hace mucho tiempo, en comedias, en dramas, en diferentes subgéneros, comerciales, teatro, o sea, en cuanta cosa, bien talentoso. Pero aquí tengo que decir que de verdad que para mí ahora mismo es la mejor actuación que he visto, digamos, masculina en cuestión del cine local, por lo que va de años, porque han habido varias producciones de Puerto Rico. Así que para mí estuvo fenomenal. De principio a fin es un personaje donde se ve natural, se ve orgánico, fluye con lo que te están presentando, con el tono de la película, y en la historia de Jaime Espinal te vende y es el ancla emocional de la película, porque él hace no tan solo de su entrenador y el que lo empuja literalmente, el que lo protege también literalmente, pero más que nada se convierte en esta figura paternal para Jaime Espinal. Y gracias a esta interpretación de Ricardo Álvarez, ese sentimiento se traduce en los momentos donde entonces tenemos la recompensa emotiva, el espectador, cuando hay estas escenas luego en el segundo y tercer acto entre Rojas y Jaime Espinal en la película. Así que excelente trabajo por Ricardo Álvarez, y quiero verlo en más roles que sean protagónicos, así de extensos y que sean importantes en la película, porque creo que es bien talentoso y aquí para mí se robó el show. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, son varias cositas las que sentí que fueron un fallo, que estaban flojitas en la película, que pudieron haber sido mejor. Y comenzaría que la película, en cuestión de ser un drama deportivo, un drama biográfico deportivo, no es nada del otro mundo, no trae nada nuevo a la mesa, no va a revolucionar el subgénero, es bastante super safe, no tan solo en la manera que cuentan la historia, pero también en la estructura de la película.
Es bastante tradicional, bien safe en ese aspecto. Vamos desde que es pequeñito hasta entrar ya a cuando es adulto y logra estas hazañas. Así que no esperes nada espectacular porque al chavo el libreto y la historia en sí de este drama biográfico deportivo es bastante genérico, o sea, en ese aspecto. Así que quería mencionar eso primero. En cuestión del libreto y su ejecución, pienso que el primer acto para mí fue el más flojito, ya que ahí es donde sentí que el diálogo y las actuaciones tambalean un poco, con la excepción de Chedi García, que hace de la madre, como mencioné. También siento que la película, en ese primer acto al segundo, primero y el segundo, se enfocaron. Llegó un momento que me cuestioné, pero espérate, esto se siente que el enfoque de la película es la madre de Espinal y no es Espinal él mismo. So, se siente este tirijada entre el enfoque de darle demasiado tiempo de enfoque a la juventud, pero más que nada a la madre, que al mismo Espinal en este trayecto de cuando es jovencito a más adulto hasta llegar al final de la película. Así que sentí que en ese primer y segundo acto hay este forcejeo entre demasiado enfoque en la madre que en el mismo protagonista de su propia historia, y eso lo sentí en la película y también en la ejecución de este libreto. Entonces esto me lleva al tercer acto, que honestamente me pareció bien anticlimático y bien ajorado y algo decepcionante como espectador, porque luego de 2 actos cargados de pruebas y tribulaciones, de entrenamientos fuertes, de emociones, de retos, cuando llegamos a ese tercer acto donde es que él logra lo que logra, realmente yo nos quedamos con ganas de ver a Espinal en acción, o sea, luego de tanto esfuerzo en verlo en la lucha olímpica, tener esa recompensa más del lado físico en cuestión de acción, porque realmente nos dan como un por encimita y me lo resuelven, es como que, verá, nos tenemos que ir, apagar el aire, apagar la luz, que nos fuimos. Después de todo esto, esta sección, que se supone que sea como que ahora logra lo que logra, le pasan por encimita como en menos de 5 minutos. Y para mí, como espectador, es algo que yo quería ver, quería que le diera un poco más de tiempo en pantalla y de verdad le pasan por encima bien ajorado. So, ya sea problema de presupuesto, ya sea problema de la dirección o la decisión junto a la edición de cómo editaron la película, hay un problema donde todo esto está snowballing, y cuando llegamos es como un fuego artificial que cuando explota pues no explota como debería o esperamos, para tener esa descarga emocional y física, especialmente si estamos hablando de un campeón olímpico, medallista de lucha, o sea, olímpica. Así que creo que bien ahorrado, bien anticlimático y bien por encimita comparado al enfoque que le dieron a otras cosas en la película. Y también pues sentí eso en cuestión del libreto y cómo lo contaron en la historia. Coño, y además de esto tienes a Xavier Morales, que te está vendiendo muy bien, no tan solo en el aspecto de la actuación emocional, pero lo tienes a él en shape. Pues vamos a usarlo para que entonces en ese tercer acto veamos a Xavier Morales que ya está en shape y te lo está vendiendo muy bien, pues, o sea, tener un poco de acción de lucha olímpica. De la mano con esto tengo que mencionar que el trabajo de efectos visuales y CGI en ese tercer acto también se ve sospechoso. Básicamente es un green screen para hacernos pensar o sentir que esto es los centroamericanos, es un venue, una localidad mucho más grande con mucho más fanaticada, y se nota y está sospechoso, pero eso es lo de menos. O sea, creo que hay otros fallos que son más importantes, que es un poquito más visual ya cuando llegamos al final. Y por último, regresando al libreto y su ejecución, hay unos momentos donde tuve problemas con cómo contaron la historia. Es bastante tradicional en su estructura, es bastante straightforward, lineal, pero hay momentos donde ocurren cosas, que de repente brincan a lo que viene después en edición, y eso que viene después deshace lo importante que fue de la secuencia o la escena anterior. Y pues eso, pienso que también fue una falla y pudieron haberlo trabajado mejor el director con el guionista, director y el que hace y la edición de la película, porque es bien marcado y son cosas bastante importantes que o no hacen sentido o no cuadran o más que nada deshacen
lo que vino antes. No puedo dar detalles porque sería spoiler si tienen que ver la película, pero por ejemplo, sin mencionar mucho, hay una escena importante, especialmente para la figura de Jaime Espinal dentro de todo lo que se está contando, que ocurre en Cuba. Corta, no hay ningún señalamiento sentir del tiempo que ha pasado, porque esta película todo pasa bastante como que esto pasó al otro día, y brinca a algo que deshace todo lo que pasó antes a eso, que pensábamos que era importante, o no hay ningún tipo de resolución, se resolucionó fuera de cámara, cuánto tiempo ha pasado, esto fue al otro día, pasó, ¿sabes? Y uno pues no cuadra. Lo mismo con la madre en el primer acto, la madre de Espinal, que le dice, no, yo no te quiero haciendo lucha olímpica, si vas a estar perdiendo, bla, bla, bla. Cortan y te muestran a Espinal jovencito teniendo esta lucha, y ahí está la mamá apoyándolo. Y es como que, pero no acabamos. Y esos son ejemplos del guión y su ejecución que como que no cuadran. Y es como que no hay ningún tipo de señalamiento del tiempo que ha pasado. Entonces uno como que se queda guindando como espectador, como, pero esto le está restando lo que pasó. Si pasamos tiempo en esto entonces no importó porque brincamos a lo otro y lo deshizo. ¿Dónde pasó el cambio? O sea, son detalles que afectan la historia como el espectador la está recibiendo. Y creo que esas cositas pudieron haber sido mejor trabajadas. En fin, yo le doy 2.5 estrellas de 5 estrellas a Espinal, que estrena este próximo jueves 19 de febrero aquí en Cines en Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber en los comentarios como de costumbre. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.